Oye, ¿conociste a Pelé? ¿Conoces a Pelé? Claro, ¿Sí? claro que sí. Sí, Lo conocí en el Cosmos. En el Cosmos tenemos que hacer otro programa. Sí, y soy muy amigo de Franz Beckenbauer, a propósito de Pelé, porque jugaron juntos en el Cosmos. Soy Jorge Cuellar, estamos en Trascendente y el día de hoy tendremos una conversación con Roberto Chapa. Roberto Chapa es contador, es abogado, es promotor cultural, promotor deportivo, es escritor, ensayista, cronista, editorialista, directivo de fútbol, multifacético. Roberto, estamos muy contentos de tenerte aquí en Trascendente y que nos permitas pues que mucha gente conozca esta conversación y tengamos una plática que tú y yo hemos tenido, como has tenido con tantos amigos, pero la vamos a compartir. ¿Cómo ves? Bienvenido. Me agrada muchísimo, Jorge. Me da mucho gusto que me hayas invitado. Estoy muy contento porque al verte recuerdo lo que yo llamo los años maravillosos de la universidad, claro, que para todo mundo es la mejor época de nuestras vidas. Sin duda. La universidad. Entonces, al verte, pues te veo todavía un muchacho estudiante, yo un poco mayor. Pero muy poquito. Lo que pasa es que tú eres maestro muy joven y te admiramos mucho, Roberto. Mi generación, que te conocíamos y te veíamos en la universidad tan entrañable para nosotros, tan querida como la Autónoma de Nuevo León, pues como contralor de la universidad, claro, como maestro en la facultad, pero luego después te vamos descubriendo como escritor. A mí me impresionó mucho una vez que me tocó escuchar una plática tuya, hablas de la ciudad y hablas de la Calzada Madero, y entonces lo haces de una forma tan extraordinaria que dices tú, oye, tengo que seguirlo más. Y gracias a tus publicaciones, pues nos llevas a viajar a otros lugares, ¿no? Especialmente Uruguay y Cuba, que ahorita quiero que platiquemos. Sí, claro, pero yo te quiero pedir que empecemos y que nos empieces a platicar de ti. O sea, contador o abogado, contador, y luego después cómo te vas metiendo en el fútbol, y luego cómo te metes en el periodismo. Yo creo que tienes mucho que contarnos. A lo mejor vamos a ocupar varios programas, pero vamos a avanzarle todo lo que podamos. Claro. Entonces, que sí, Jorge, en apretado resumen. Dale, sí. No, tú amplíate, al cabo grabamos varios programas. Sí, claro. Fíjate que yo nací en un pueblo cerca de aquí de Monterrey, Doctor González, Nuevo León. Estudié la primaria ya cuando no había luz eléctrica, entonces no había secundaria tampoco. Entonces terminé la primaria y me vine a estudiar a la ciudad de Monterrey, que fue un descubrimiento para mí de lo más maravilloso que yo he vivido, el descubrir la ciudad después de estudiar la primaria, mis clases bajo una lámpara de gas. Entonces llego a Monterrey y llego más que nada por el valor y el empuje de mi madre y mi padre, porque dinero no había. Y entonces busco una beca ante la Secretaría de Educación Pública. Y comienzo a estudiar en la secundaria número 3, Plinio de Ordóñez, y empiezo, y de tal manera que resulto becado. Mis dos carreras fueron becados. La de contador me becó primero la Secretaría de Educación Pública, luego una persona filantrópica de la ciudad de Monterrey, que fue mi tutor, el licenciado Ricardo Margain Sosaya, claro, que en paz descanse. Posteriormente, como ya trabajaba yo en la universidad, estudié la carrera de Derecho, y ahí pues fue becado por ser trabajador de la universidad.
y siempre me gustó la cuestión de escribir, de leer, de investigar, y entonces comienzo a escribir cosas de la vida diaria, de la universidad. Llego a ser Contralor General de la Universidad Autónoma de Nuevo León durante 19 años, cuando la vida media de un Contralor pues, era de 6 meses, o en aquellos años sí. violentos de la universidad, de 6 a 8 meses. Y siendo Contralor de la universidad, por accidente, se me solicite que vigile los fondos del Club Tigres, que en ese tiempo acabamos de ascender a Primera División, Sí. y entonces el Contralor me meten a la directiva del Club Tigres. Posteriormente se me nombra vicepresidente del club y me tocan los años, pues el primer campeonato de Tigres, 77. Estamos hablando que el rector era todo. Lo hice, Muy bien. y entonces yo estaba como comisario dentro del patronato. El presidente del Club Tigres era don Ramón Cárdenas Coronado y el vicepresidente don Rogelio Cantú, Sí. en ese campeonato. Después fue el campeonato 82-83, ahí ya era de la universidad, y ahí era el doctor Todd el rector, el presidente del club. Posteriormente sigo dentro de la universidad, sigo como Contralor, y vuelvo a tomar las riendas del Club Tigres en 1986, siendo rector el ingeniero Gregorio Farías. Y estoy... Que también le mandamos un saludo porque lo queremos mucho también. Sí, yo también lo... Entrañable, él y el ingeniero... Nuestro jefe. Rector Piña, sí, claro. Ahí nos tocó coincidir. Con una persona también proveniente de cuna humilde de Tamaulipas. De Matamoros. De Matamoros, a quien le aprendimos muchísimo. Sí. También, y que lo seguimos frecuentando como si estuviéramos trabajando todavía en la... ¿Qué es lo que tiene la universidad, Jorge? Sí. Que son amigos para siempre. Sí, El doctor Piñeiro hasta su muerte, nos reuníamos una vez al mes, y bueno, entonces desarrollando la labor de Contralor, la labor de vicepresidente de Tigres, que era una labor honorífica, un puesto honorífico. Sí. No se cobraba absolutamente nada en aquellos tiempos románticos del fútbol. ¿Y si te gustaba el fútbol? ¿Eras aficionado? Fíjate que yo jugué de pequeño en las ligas pequeñas de béisbol. Sí, claro. Jugué fútbol en la secundaria, pero de una cosa amateur eminentemente. Sí. Ya dentro del fútbol, pues como todo mundo, le agarra a uno la fiebre del fútbol, y me empecé a meter cada vez más, hasta que llegué a ser directivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Y de la América también. En 1992 me hacen una invitación la empresa Televisa, a través de don Emilio Azcárraga Milmo, sí, para que yo me integre como vicepresidente del Club de Fútbol América. No tenía yo el proyecto de vida, no era la Ciudad de México, era la universidad. Pensaba yo hacer huesos viejos ahí y retirarme de la universidad. Entonces una persona de aquí de Monterrey, el señor Enrique Gómez Junco, me dio un buen consejo. Me dijo: mira, no a cualquiera el señor Azcárraga le llama para que vayas a platicar con él a Televisa. ¿Por qué no hacemos esto? Ve, agradécele todo eso que me estás diciendo a mí, de que no tienes tu proyecto de vida, es académico eminentemente, y pues ser Contralor. Ve, agradécele y quedas bien con él, no le hagas un desprecio. Entonces me cita un lunes, voy a agradecerle, estoy 4 horas sentado con él, y al final de cuentas le hablo a mi esposa y le digo, fíjate que tienes que preparar todo para mudarnos a la Ciudad de México. Y entonces pues, mi señora asombrada me dice, ¿cómo te convenció? Que no sé qué. Le digo, bueno, luego te platico, pero sí, este señor o es un genio o está loco. Pues era un genio. Era un genio. Estuve 4 horas platicando con él, me explicó lo que quería de mí, el trabajo que quería de mí en el América,
no solamente en el América, me metió a una empresa que se llama AAA para que administrara yo la empresa de lucha libre AAA. Ah, también, sí. Inmediatamente me mandó a China. Estamos hablando de 1992, Jorge. Sí. Me mandó a China y me dijo, los chinos van a ser los dueños del mundo. Llévate al equipo Necaxa 15 días a jugar unos partidos en China. Es la gira más difícil que tuve yo porque China en 1992 pues, era una nación prácticamente... Esa calle grande de Beijing donde está el palacio, pues era una calle de 200 metros, pero donde había puras bicicletas, no había un solo carro. Volví yo en el año 2002 Sí, al 10 años después. 10 años después, y esas bicicletas pues eran autos Mercedes-Benz y BMWs Sí. y edificios y... Una transformación impresionante. O sea, tenía razón el señor Azcárraga. Sí. Entonces, luego me traje yo un equipo de chinos y los tuve un mes en el América. Y ahí comenzó una larga vida en el fútbol que duró 27 años dentro del fútbol, porque aparte de ser vicepresidente de la América, me nombró director del Estadio Azteca y luego tesorero de la Federación Mexicana de Fútbol. Y con la Federación Mexicana de Fútbol me tocó viajar por pues, todo el mundo, con la selección. Me tocó organizar, estar en el comité organizador del Mundial del 86, que fue en México, Estados Unidos 94, Francia 98, que ha sido el mejor mundial que me tocó vivir. Ahí me pidieron que estuviera en Francia 6 meses. Y entonces tuve que estar yendo y viniendo cada 15 o 20 días a París. Y el mundial de... Y lo siguió el de Corea-Japón. Corea-Japón, que fue 2002. donde yo me retiré. Pero entre esos mundiales me tocó asistir a la Copa América, a las Copas América donde participaba México. Donde participaba México desde Guayaquil. Que 93, fue subcampeón en una de esas, en Guayaquil 93. Fuimos subcampeones. Y en Colombia 2000, también fuimos subcampeones. Y me tocó viajar a cada uno de los países de Sudamérica. La Copa de Bolivia, la Copa de Colombia, la Copa de Uruguay, la Copa de Argentina, la Copa de Chile, Copa América. Me tocaba estar un mes en cada país y entonces conozco todo Sudamérica, independientemente de que nosotros pertenecemos a la CONCACAF. Y entonces conozco islas que ni te las imaginas que existen, ¿no? Como la isla de Guadalupe o Aruba o Martinica. La Martinica, Bahamas, Bermuda, que es una isla que está entre... San John. O San John, por ejemplo, que está entre Nueva York y Londres, está cerca de las Azores, pues. Y ahí estuvimos también prácticamente un mes y con un equipo de la selección nacional. Y aparte de eso viajaba con las sub-20, sub-15, sub-18, con muchos jugadores que me tocó ir a Rusia, por ejemplo, a Toulouse, con el Abuelo Cruz, con Ambriz, con Chapo de la Torre, que ahora son grandes entrenadores y que los conocí de jugadores. De chavos, que todavía no eran jugadores profesionales, ¿no? Y que guardo muy buenos recuerdos y total que fue una vida muy, muy romántica. Oye, ¿y te imaginabas tú, cuando empiezas con Tigres, que ibas a llegar a la Federación Mexicana, que ibas a llegar a todo lo que llegaste? Porque fue vertiginoso tu paso, ¿no? Sí, no, Jorge, fue sorpresa para mí. Cada paso que daba era una sorpresa agradable. Es como un sueño, ¿no? Efectivamente. Yo lo puedo definir como un sueño. Sí, porque yo te observaba como muchos, ¿no? Que te conocemos, que te veíamos como maestro en la facultad y como funcionario de la universidad, y veía ahí, decía yo, qué padre, ¿dónde anda Roberto ahora?
Ahora, Sí, claro. ahora con el odioso América. Sí, claro. Muy querido para algunos, que ¿no? me decía el señor Azcárraga, acuérdate que al América se le odia o se le ama, ¿no? Sí, sí. Entonces, algo así, ¿no? Porque muy interesante, muy, ¿no? muy interesante y era una sorpresa. Cada vez era una sorpresa porque el conocer, el estar así como estamos tú y yo, Sí. con el señor Azcárraga, y que me explicara su Sí. visión que él tenía de fútbol, Sí. pues me impresionó muchísimo. Claro. Me impresionó muchísimo. Y luego, a grado tal, Pues él llevó el América a las alturas, ¿no? sí señor, sí, señor. Es el autor de ese... Y de ese proyecto. Sí. Y me lo comentó cómo era ese proyecto, y Sí. me comentó el proyecto del fútbol. Me dijo, a ti te traigo para el fútbol exclusivamente, porque yo hago esto pues, del fútbol. Mi negocio es el fútbol. Sí. El Estadio Azteca es el foro del fútbol. Tú no te vas a preocupar por las entradas, ni por las taquillas, ni por tú preocúpate por el equipo. Y Sí. quiero que te traigas a tu familia a vivir a la Ciudad de México, porque tu mundo va a ser la Ciudad de México, Estados Unidos y Europa. Y entonces, pues no, cada cosa que me proponía, pues era un sueño, como tú bien dices, ¿no? Sí. El ir a Italia por Ruggeri, por ejemplo, a traerlo y que fui a comprarlo, y resulta que al pagarlo el presidente del Bari, que yo compré a Ruggeri al Bari, Oscar Ruggeri. Seleccionado nacional, que fue jugador del Real Madrid, del Sí, Boca y de River, jugadorazo. jugadorazo. Voy a traerlo, y resulta que al pagarlo el dueño del club estaba en la cárcel. Entonces, Oye, no tienes que escribir un libro de eso. entonces lo llevo a pagar a un lugar que se llama San Marino, Sí. que está dentro de Italia, que es un principado. Sí. Y quien me trae moviendo, pues lógicamente era Valentina Lasraki, que era la corresponsal en el... y que el señor Azcárraga le dijo, Sí, te encargo bueno, mucho a Roberto, a Roberto, para que lo manejes. Y entonces estaba yo sin hacer nada un domingo, y me dice, ¿no quieres ir a saludar al Papa? Ah, caray. Chihuahua, le digo, pues me encantaría. Que era Juan Pablo II. Juan Pablo II. Ok. Dice, mira, primero lo vamos a ver, él da la bendición los domingos a las 12 del día. Lo vamos a verlo desde el balcón. Le digo, ¿con eso tengo desde el balcón? Sí, claro. Le dijo, no, te tengo una sorpresa. Entonces, recibo la bendición del balcón, que estaba pletórico. Claro. Allí en la Plaza de San Pedro. En la Plaza de San Pedro, donde por cierto, sobresalían las banderas mexicanas. Entonces, terminando eso, me pasa con una persona que era el encargado de prensa, Sí. y me dice, mira, él es Roberto Chapa, quiero que salude al Papa. Entonces, tuve la suerte de saludar al Papa, pero la sorpresa mía fue que el Papa le habla por su nombre a Valentina. Entonces, me impresionó mucho. Claro. Entonces, de las anécdotas que tengo, y así tengo muchísimas, a grado tal de que un día me encuentro, no me gusta mucho tener fotos, y un día me encuentro en un cuarto de la casa de ustedes, unas fotos, ¿no? Y le digo a mi señora, yo te he dicho que no me gusta, si quieres tenerlas guardadas y tenerlas... Sí. Me dice, no, Roberto, lo que pasa es que ya tenemos nietos y ya están un poco grandecitos, y algún día te escuchan que estuviste con el Papa, y van a decir que a mi abuelito se le está yendo el avión. Sí. Y entonces, no tiene razón, se le está yendo el avión. Aquí está la prueba de que no se le está yendo el avión. O que estuviste jugando una cascarita con Menem. Sí. Con Menem. Menem, presidente de Argentina. De Argentina. Un día fuimos y él era polifacético. Nos invita, así como tú comprenderás, a jugar un partido de básquetbol, luego a jugar un partido de fútbol, y trae una condición física extraordinaria. Recientemente falleció. Sí. Y nos sentamos con él, y total nos invita a Paraguay en su avión a un homenaje, y así donde íbamos, porque el fútbol abre muchas puertas, que era lo que me decía también, que pasa casi Joao Belanche. Decía, el fútbol te abre muchas puertas, Roberto, porque lo traté mucho, y me decía, mira, yo puedo marcar, yo soy más importante que
Sí, que muchos presidentes. Dice, mira, yo puedo hablarle ahorita al Papa o al presidente de Rusia y me contesta el teléfono. Entonces el fútbol te abre muchas puertas. Sí. Y así, por ejemplo, íbamos a una Copa América y me tocó que el que nos traía para arriba y para abajo pues era el presidente de la República, ¿no? Y le encantaba. Y otra cosa que hay es que a los mexicanos en todos lados nos quieren mucho. Sí, es cierto. México es un país, esto de conocer 100 y pico de países, Jorge, te abre muchas puertas. Sí. Y lo que más te abre y lo que más te hace es querer más a tu país. Sí. Porque me preguntan a mí, oye Roberto, de todos esos países que tú conociste, ¿cuál te pareció más, pues más hermoso, más importante? Y le digo, mira, perdónenme, pero México. México reúne todas las características que no reúne otro país. A mí me gusta mucho España, voy cada año. Al norte de España me gusta mucho el mar y comer. Me gusta mucho, como tú sabes, Cuba. Sí, Uruguay. Me gusta mucho Uruguay, sí. Y también Buenos Aires. Sí, sí, sí. Pero como México reúne todas las condiciones porque es un mosaico. Tú vas a Oaxaca y es otro país. Qué bárbaro, sí, la comida de la Oaxaca. Comida. Y vas a Yucatán, y vas a Mérida, y es otro, la comida es otro y vas país. a Michoacán, y es otro país, y vienes aquí al norte, vas a Sonora, y vienes a Monterrey, vas a Jalisco, y olvídate, y vas a Chiapas. Sí, claro. Yo me encontraba gente en Alemania que hablaba español, y le decía yo, ¿dónde aprendiste el español? En San Cristóbal. Dice, en San Cristóbal de Chiapas, Casas, sí. De las Casas de Chiapas. Chiapas, sí. ¿Cuánto estuviste? 6 meses. Y si voy periódicamente y me quedo 6 meses a convivir con la gente de Chiapas. Sí. Me queda impresionado. Sí. Entonces aprendes, el conocer tantos países, aprendes a valorar tu país, que debemos de cuidar. Entonces yo adoro a mi país. ¿Por qué? Porque conozco 100 y pico de países. Claro. El único país que no conozco, me decía este hombre ayer que me entrevistaba, pues no, lo único que no conozco es la India, Tailandia, y algunos otros más, pero de América todos, de Europa todos, y me tocó, por ejemplo, otra anécdota importante es haber conocido al Rey Fahd, porque el Rey Fahd organizaba un torneo que se llamaba Copa Rey Fahd. Ah, sí. Y entonces nos tocó estar en el palco con él, que tenía un sillón de oro en el palco, y yo cometí un error garrafal. ¿Qué hiciste? La nutrióloga que viajaba con la selección nuestra me dijo, yo no me puedo quedar sola en el hotel porque en el estadio no permiten la entrada a mujeres. En ese tiempo no permitían la entrada a mujeres. Le digo, no hombre, le dije al doctor Díaz, no se preocupe, iba un jugador del Monterrey, chaparrito, que no era Arellano, era otro lateral derecho. Le digo, póngale el pants de este hombre y póngale una gorra y la metemos con la delegación. Y se fue con la delegación y entró al partido. Posteriormente yo lo platicaba como una anécdota de risa y me dijo, no sabes de lo que te salvaste. Si la llegan a pescar adentro a la mujer, mínimo la meten presa. Y máximo, pues le hacen algún castigo ahí corporal. Entonces, sí, era una situación, y de esas anécdotas, pues tengo muchas anécdotas. Me decía en un viaje que hicimos a Nigeria, a mí me gusta, como tú sabes, tengo muchísimos años de correr, me gusta mucho correr, salir a correr en la mañana. Sí. Y entonces no me gusta correr en las bandas, o no me gustaba, ahora sí. Y entonces el COVID te obligó, ¿no? El COVID me obligó a encerrar. Te obligó a usar la banda. A donde iba, para conocer mejor la ciudad, me salía a correr. Y entonces en Nigeria me decía Hugo Quise, ¿cómo crees que voy a salir contigo a correr? Si huele muy mal la ciudad donde estábamos, ¿no? Tan delicado era Hugo Quise. Sí, era buen jugador. No, era muy buen jugador, pero además tenía razón, porque la ciudad estaba muy paupérrima y te podían asaltar. Bueno. Por los tenis, solamente por quitarte los tenis, ¿no? Entonces, cosas de esas sí me tocó conocer
prácticamente pues, todo el mundo, ¿no? Me tocó ir a saludar al embajador que tú conoces, que fue embajador, a don Roque González Salazar, que en paz Sí, descanse. cómo Con el no. que Personaje entrañable. entrañable de la universidad, Sí, fue secretario. secretario general. Pero en ese tiempo que fuimos con una sub-18, no estaba en Moscú, estaba Toñita, su hermana, era secretaria de él, y ella nos atendió amablemente en Rusia, y estuvimos pues también en Rusia 15 o 20 días con una selección donde iba el Abuelo Cruz, el Chapo de la Torre, Ambriz, esa generación de jugadores. Y entonces me tocó regularmente, cuando llegaba a la selección, a eso me acuerdo en Indonesia, te recibía el embajador. Al embajador de México en esos países le daba mucho gusto recibir a los mexicanos. Igual a los mexicanos que vivían allá, pues no se nos despegaban en los 15 días que estábamos, ¿no? Entonces era una experiencia. Para ellos es una oportunidad de acercarse a México a través de los jugadores, ¿no? A través de la selección. Exactamente. Oye, Robert, fíjate que a través de tus artículos en diversos periódicos, yo empecé me di cuenta que tienes, además del conocimiento de muchos países y de sus culturas, pero como que tienes cierta especial atracción por Cuba y por Uruguay, lo cual yo comparto, pero platícanos tú, primero Cuba, ¿por qué? Porque ¿Cómo nace ese vínculo? Nace primero por no fue por el fútbol, porque en Cuba pues no hay fútbol a pesar profesional. A pesar de que fuimos con el América, fuimos a un torneo con CONCACAF a jugar contra Cuba. Sí participa, sí, claro. Participa dentro de CONCACAF y fuimos la primera vez fue con el América. Y a través de la literatura y el conocimiento físico, pues me enamoro de Cuba, ¿no? De la cultura cubana, y empiezo a hacer viajes constantemente. Y una ocasión estaba de embajador un señor Piña, que sigue de embajador en otros países de Sudamérica, que yo había conocido por el América. Él era muy aficionado al América. Y Arturo García Espinosa, mi compadre, licenciado, que en paz descanse. Que en paz descanse, gran amigo. Gran amigo, era jefe de delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y le toca hablar por teléfono. Y sale mi nombre y le dice Piña, oye, a ver, es compadre Roberto Chapa, invítalo a Cuba. Dice, no, hombre, le va a dar un gusto bárbaro porque le gusta mucho Cuba a Roberto. Y entonces me dice, oye, el embajador te invita a Cuba. Y fuimos. Le digo, pues si vas tú conmigo, voy con mucho gusto. Y fuimos a Cuba y pasamos una semana extraordinaria porque el embajador combinaba el fútbol con cenas en su casa y con invitaciones. Le platiqué que me gustaba mucho la cultura cubana, entonces me invitaba pues al teatro, el Tacón, que se llama el Teatro José Martí, o el Teatro Karl Marx, o la Casa de las Américas. En Cuba siempre hay cultura. Siempre. Siempre hay cultura, entonces me decía, ahora dime a dónde quieres ir, a qué recital quieres ir, quieres conocer a Silvio Rodríguez, quieres conocer a Pablo Milanés. Pablo Milanés no está, pero pues está Silvio Rodríguez, quiere decir, Silvio es más accesible porque Silvio canta en los barrios. Y entonces pues vamos a oírlo a tal barrio, ¿no? Íbamos y lo escuchábamos, o al teatro, y pasamos una semana. Y desde entonces viajo yo entonces a mí me hospedó en el Hotel Habana Libre el embajador, pero había invitado a un búlgaro también. Y entonces en la noche, en el Hotel Habana Libre, me encuentro al búlgaro y le digo, oye, vamos a platicar. Y me dice, bueno, me despido, ya me voy. Digo, ¿cómo no te hospedó aquí el embajador? No, dice, a mí me hospedó en un convento.
Y le digo, ¿cómo que en un convento? Dice, sí, el convento de Santa Brígida. Y entonces ya ves cómo soy yo le digo, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? De curioso, ¿dónde queda? Dice, pues enfrente del convento del templo de San Francisco, donde está el monumento del caminante de París, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que está sí. a ras del suelo, ¿no? Sí. Y me dice, le digo, oye, pues nos vemos mañana ahí, ahí está el centro, si quieres nos tomamos una cerveza ahí para que yo quiero conocer el convento. Sí. Y al día siguiente fui y conocí el convento y conocí a las madres. Me sorprendió el convento enormemente porque, pues, haz de cuenta que era un hotel de 5 estrellas el convento. ¿Ah, sí? Sí, entonces le pregunté yo a las madres, algunas de ellas mexicanas, dice, no, es que cuando vino Juan Pablo, vino el comandante Fidel y nos dijo que queríamos que nos arreglara, y nos arregló así el convento. Pero de primera, Jorge. Y desde entonces yo llego al convento. Entonces cuando alguien me pregunta, oye, ¿dónde llegas en Cuba? ¿A qué hotel? Le digo, pues al convento de Santa Brígida. Ahí llego, rara vez llego a algún hotel, porque ese me gusta mucho, porque está en el centro de La Habana y puedo salir al malecón a correr, a caminar y a correr, ¿no? Y con la seguridad de que allá no te van a asaltar. No tienes ningún problema. Ahí no hay problema. Entonces, de ese tipo. Y conozco gente de Monterrey que también es admirador de La Habana y que va cada mes a La Habana. Y entonces hacemos juegos, a ver quién conoce más lugares de La Habana, bares o restaurantes, porque acuérdate que en La Habana es una caja de sorpresas. De repente hay un edificio, el de Foxa, que arriba pues hay un bar con música extraordinaria, con una música extraordinaria de nivel mundial, a nivel mundial, un jazz magnífico, pero olvídate, una trova, todo hombre, te encuentras enfrente de la Plaza de la Revolución hay también un centro nocturno que olvídate, te la pasas muy bien y me gusta mucho, me gusta mucho viajar a La Habana. ¿Sigues yendo con frecuencia? Fíjate que tengo ya más... Bueno, ahorita por el COVID, yo tengo pues como 1 año y medio o más que no he ido y yo voy 2 o 3 veces por año. Igual, yo tengo más o menos 1 año y medio y me tocó una vez, estando allá, verte en una crónica en el Granma. En el Granma. Sí, me platicaste. Te platiqué, ¿verdad? Sí. Que me dio mucho gusto verte porque... Estabas allá y que vas viendo. Que voy viendo, es amigo mío, de la universidad. Fíjate que yo tengo muchos amigos, como tú, allá en La Habana, en Cuba, porque pues tuve la oportunidad de estudiar allá y me hice muy amigo de un hombre de un personaje histórico, un héroe de la Revolución Cubana, que fue el ministro de Educación al triunfo de la Revolución, ministro de Cultura y después director del programa de Estudios Martianos, el doctor Armando Jardávalos. Sí, claro, que en paz descanse. Que en paz descanse, que murió hace 2 años más o Sí, menos. relativamente, un hombre cultísimo. Sí, un referente de la cultura. Sí, señor. Y por eso salí en el Granma, por él. Sí. Sí, todos esa generación, Jorge. Sí, pues sí. Fueron estudiantes brillantes y se incorporaron a la revolución. Roberto Fernández Retamar. Claro. También el comandante Almeida. Sí. Juan Almeida Bosco. Fernández Retamar, que murió hace poco. Muy poco. Hace muy poco. Muy poco. Y estuvo hasta su muerte dirigiendo la Casa de las Américas. Casa de las Américas. Sí, que la dirigió por muchos años Aide Santa María, esposa de don Armando Jar. De don Armando Jar. Claro. Sí. Todo eso es por eso te digo que esa generación es una generación muy brillante. Muy brillante. Entre ellos Eliseo Diego. Claro. ¿Lo conociste? Yo conocí a Eliseo Alberto, un hijo de él. El hijo. El hijo de él murió en la Ciudad de México. Sí. Como Eliseo Diego también, pero Eliseo Diego fue de los poetas más brillantes de Cuba, nomás que él decidió asilarse en México. Sí. Pero fue extraordinario, es gente de cultura, ¿no? Oye, y llama la atención un país pequeño, pero con una tierra de grandes
pues artistas, literatos, pintores, maestros, doctores, sí. Y bueno, y luego de Uruguay, igual un país muy pequeño, con muy pocos habitantes, pero muy destacado en el fútbol. Sí, bueno. Y destacado en la literatura. Sí, claro, Oye, claro. Pues Benedetti, Galeano, Eduardo Galeano, claro. Tanta gente, ¿no? Citarrosa en la música, ¿no? Baglietto. Biglietti. Daniel Biglietti. Qué bárbaro, tanta gente, ¿no? Sí, entonces, ahí te he leído y son personajes que tú sí. los mencionas, ¿no? Algunos de ellos, hay un elemento más. En el caso de Uruguay, Jorge, hay un elemento más. Casi muchos de los presidentes de la República, y te menciono dos, Sí. estuvieron ligados al fútbol, que fue donde yo los conocí. Sí. ¿Verdad? Julio María Sanguinetti fue, claro, sí, fue cómo secretario no. del Peñarol. Ajá. Y entonces yo lo conocía Sí. en el fútbol. En el fútbol. Que una anécdota, y la Sí. platico porque tú conoces a quien Sí. Participó. Un día estábamos Rodolfo Palomo, Claro, maestro de la facultad, maestro de la facultad, también que muy apreciado. era auditor de la universidad. Entonces llega Julio María Sanguinetti al estadio. Ajá. Y me saluda por mi nombre. Y entonces le presento a Palomo y Sí. me dice, Palomo, ¿quién es? Sí. Le digo, es el presidente de la República. Me dijo, no me digas. Y que se arranca volado al carro a traer la cámara para tomarnos una foto con el presidente Julio María Sanguinetti, que volvió a ser presidente. Y sí. ese es el lado de Sanguinetti. Y luego conocí a otro presidente que acaba de fallecer, que es él fue presidente. También 2 veces, ¿no? Tabaré Vázquez. Sí. Tabaré Vázquez fue Tabaré presidente Vázquez, de sí. un club que se llamaba La Teja, Ujú. de segunda división. Sí. Y luego se cambió a nombre de Progreso y él lo ascendió a primera división. Como presidente. Como del club. presidente. Sí. Y ahí se retira, Sí. pero yo lo sigo cultivando. Ajá. Lo sigo viendo porque me caía muy bien y era Sí. un tipazo, ¿no? Y algo que me causaba la impresión es que él era oncólogo. Sí. Y cuando yo lo iba a ver, tenía una cola de una cuadra, sobre todo Sí. los miércoles, porque consultaba gratis. Sí. Y Qué barbaridad. y entonces Qué detalle. llegaba yo y decía yo, me da pena, pero le decía yo a la señorita que, oiga, yo no vengo a consulta ni nada, yo nomás vengo a saludar a Sí. Tabaré, que es mi amigo de México. Sí. Dice, déjeme nomás anunciarlo. Y ya me recibía y Lo me veía, decía, sí. y Roberto, ¿puedes hacerme el favor de esperarme? ¿Tienes algo que hacer? Espérame. Y en una de esas, como anécdota, tenía un meeting después de la... Sí. Entonces me dice, vente al meeting, vente conmigo. Y me lleva al meeting y digo, oye, en México el que interviene en política lo corren del país. No, hombre, vente, acompáñame. Sí. Y iba a ser alcalde de la que se llama... No, allá no es alcalde comisario, creo que se dice de Montevideo. Y ganó Sí. la alcaldía de Montevideo. Sí. Y luego se lanzó para presidente de la República y fue presidente de la República. Y buen presidente, ¿verdad? Y muy buen presidente. Muy querido. Nunca, La Teja, haz de cuenta que te estoy hablando aquí en Monterrey, haz de cuenta que es la colonia Independencia, una cosa así. De ahí era originario él y nunca se olvidó de La Teja. Aún siendo presidente, Sí. me alcanzó a invitar vamos a La Teja. Y íbamos a La Teja y saludando por la calle. Y es un país pequeño, Sí. Uruguay. ¿Y te tocó conocer a José Mujica? No. Ok. Yo lo conocí en La Habana, fíjate. Fíjate que yo nunca tuve la suerte de conocerlo. Me hubiera gustado mucho conocerlo. Sí. Inclusive hay uruguayos que se confunden porque cuando yo regreso a México me informo de uruguayos que no han obtenido la nacionalidad mexicana y que son uruguayos, entre ellos don Carlos Milok. Y le hablo y le digo, don Carlos, le hablo para pedirle un favor, usted sigue siendo Uruguay.
puede votar por Tabaré Vázquez. Ah, muy bien. Y entonces me dice, oiga, no, así no va a ganar, don Roberto. Él es guerrillero. Digo, no, no es guerrillero, hombre. Es de izquierda. Es un buen hombre. Es un buen hombre. Que ayuda a la gente. Que ayuda mucho a la gente. Y entonces le dice, bueno, lo voy a hacer por usted. Sí. Y votó por él y fue presidente de la República. Y así le hablé Qué buena anécdota. Al Maño Ruiz. Estuviste haciendo proselitismo por Tabaré Vázquez. Por Tabaré Vázquez, aquí con uruguayos Sí, amigos claro. míos. Aníbal Ruiz también Sí. nunca se nacionalizó. Y entonces Aníbal me confundía. Me decía, oiga, ¿cómo me da risa su amigo Pepe Mujica? Le digo, él no es mi amigo es Tabaré Vázquez. Y entonces, porque le acaban de hacer una entrevista a Pepe Mujica. Pepe Mujica estuvo 13 años en prisión. En prisión. Y entonces le hicieron una entrevista en México y le dijeron, oiga, pero usted fue guerrillero, y contestaba, pero yo tengo muy mala memoria, no me acuerdo. Dice, pero mató gente, y también tengo muy mala puntería. No, él no tuvo el gusto, es genial. Es genial. No tuve el gusto de conocerlo. Hace poco estuvo enfermo. Estuvo enfermo, vive en una chacra, como dicen, en un ranchito fuera de Montevideo. Sí. Y cuando yo viajaba a Montevideo, él estaba preso. Él no te tocó. No me tocó. Tabaré nunca, ni estuvo en la guerrilla, ni Tabaré fue un excelente médico. Empezó de abajo, de clase muy humilde, muy humilde. Te enternecía oírlo platicar de sus orígenes. Y yo lo admiré mucho. Y cada vez que iba yo a Uruguay lo iba y lo visitaba. Veías. Pues qué privilegio haber tenido esa oportunidad, ¿no? De ser amigo de un hombre tan grande como él, ¿no? Sí, claro. Con esas cualidades. Oye, Robert, fíjate que se nos acaba el tiempo, ¿no? Se nos fue como agua, pero tendremos que hacer un programa con mucho gusto, un episodio 2. Claro, con mucho gusto. Oye, pero antes de irnos, ¿cuántos libros has publicado? 10 libros, 11 libros, Jorge. ¿Te acuerdas de los nombres nomás para que los menciones? Sí, cómo no. Comencé con un estudio, como fui contralor, análisis del presupuesto universitario. Sí. Es un libro técnico que me prologó el maestro Alfonso Rangel Guerra, recientemente. Sí, falleció hace poco también. Fallecido. Sí. Luego fui cronista de mi pueblo, doctor González, y el maestro Israel Cavazos me prologó un libro sobre doctor González. Sí. Luego Celso Garza, que fue mi amigo también. También entrañable amigo. Compañero de nosotros con el ingeniero Farías. Sí, claro, entrañable amigo. En ese rectorado. Bueno, a él le debo también que me introdujo a la Sociedad de Historia. Ah, muy bien. Y yo entro con un trabajo sobre Bernardo Reyes, sobre su gestión administrativa, encaminada más que nada a los números. Luego vinieron otros libros como el de Una llama al viento de Porfirio Barba Jacob, que fue el fundador del periódico El Porvenir. El Porvenir. Otro libro que me prologó el maestro Raúl Rangel Frías, que se llamó Diálogos con Federico Cantú. Con Federico Cantú. También, que me tocó también tratarlo, que fue una... Hijo, no, necesitamos como 2 o 3 programas más contigo, Roberto. Un privilegio, Para que nos platiques del maestro Federico Cantú. Que tiene muchísimas anécdotas también, de don Ramón Carlos. Probablemente el pintor nuevo-leonés más destacado, ¿no? Sí, claro, yo lo llamé el gran olvidado, porque no se le ha dado el mérito que ha tenido. Porque tiene una vastísima obra. Alguna de ellas destruida, como los altares. Con los altares, muy lamentable. Es muy lamentable que se... Pero pues el logotipo del IMSS, simplemente. El logotipo del IMSS, la Madonna, que está en la Gran Plaza. Sí. Tiene una obra formidable. Tiene una obra en la iglesia de San Miguel de Allende, unos frescos que son extraordinarios. Tiene una vasta obra. Hice la vida de don Ramón Cárdenas Coronado también. Sí, también. Fundador de la Facultad de Contaduría. Exactamente, fundador de la facultad.
un trabajo premiado por la Facultad de Contaduría que es sobre presupuestos. Sí. También lo publicó la universidad. ¿Y tienes algún libro en proceso? ¿Algo que vayas a publicar próximamente? ¿O? Fíjate que me han estado animando mucho. Había un Francisco Hernández, Panchito Hernández, Sí. fue una leyenda del fútbol. Sí, de la América sobre todo. De la América, ¿no? Estuvo 30 años en la América y teníamos pláticas de 14 o 15 horas. Y entonces él me decía, ¿por qué no escribe sobre fútbol? Y le digo, con una condición de que lo escribamos a la limón, tú y yo, porque claro. tú tienes también mucho. Pero falleció y lo dejamos inconcluso. Pero hay mucha gente que me ha estado animando a escribir cosas así. Entonces Oye, ¿conociste a Pelé? ¿Conoces a Pelé? Claro, ¿sí? Claro que sí. Sí, lo conocí en el Cosmos. En el Cosmos. Tenemos que hacer otro programa. Sí, y soy muy amigo de Franz Beckenbauer, a propósito de Pelé, porque jugaron juntos en el Cosmos. Sí. Y tenemos un pacto, él y yo, de que cada vez que nos vemos nos tomamos una fotografía. Yo lo traje el 79 a Monterrey. Ajá. Y aquí estuvo comiendo en el club alemán con el Cosmos, en aquel Cosmos de Pelé, de Ginaglia, de Carlos Alberto, de X. Y entonces hicimos un pacto, retratarnos cada que nos viéramos, cada 10 años, a ver quién envejecía más rápido, ¿no? Y entonces tengo yo una serie de fotos desde el 79 que vino como jugador hasta hace poco que fue presidente de la UEFA. De la UEFA, sí. Fue presidente de la UEFA y fue presidente de la Federación Alemana de Fútbol. Y del Bayern, ¿no? Y del Bayern Múnich. Es una leyenda. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Muy agradecido, Roberto, con tu tiempo y siempre que nos permitas compartir esto con el público. No, hombre, siempre estaré a tus órdenes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Esto es Trascendente, el espacio para la educación, para el arte, para la ciencia.